Bienvenidos a otro estudio bíblico de Alimenta Nuestra Fe. Hoy, tenemos el privilegio de presentar al pastor Clark Danweck de la Capilla del Calvario en California, quien nos guiará en un análisis profundo y esclarecedor de Mateo 4:1 a 11. En este pasaje, exploraremos las tentaciones que Jesús enfrentó en el desierto y las valiosas lecciones que podemos aprender de su respuesta y su confianza en la palabra de Dios. Acompáñenos mientras el pastor Clark nos sumerge en el significado y la aplicación práctica de este pasaje tan relevante para nuestras vidas. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 4. Hemos mencionado que el tema del libro de Mateo gira en torno a que Jesús es el Rey. Él es el Rey de los judíos, el Rey de reyes y el Señor de señores. Hasta ahora hemos analizado algunas cosas a la luz de eso. Examinamos la genealogía del rey en el capítulo 1, el nacimiento del rey en el capítulo 2 y la última vez que estuvimos juntos en el capítulo 3, vimos dos cosas. La proclamación sobre el rey y el bautismo del rey. Y mencionamos que el bautismo de Jesús es muy significativo. Analizamos varias cosas en relación con su bautismo. Una razón por la que es tan importante es porque Juan dijo que no solo Jesús sería bautizado, sino que Jesús sería el que bautiza. Vimos que Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Examinamos muchas cosas en relación con el bautismo en el Espíritu Santo. Si estás interesado en ese aspecto del trabajo y el ministerio del Espíritu, puedes obtener la grabación de la última vez que estuvimos juntos. Bueno, esto nos lleva al capítulo 4. La siguiente cosa que queremos analizar con respecto al rey es la tentación del rey. Así que comencemos en el capítulo 4, versículo 1, y leeremos hasta el versículo 11 hoy. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino entonces el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, en estos próximos 11 versículos que tratan sobre la tentación del rey, vamos a analizar 6 cosas. Para aquellos que les gusta tomar notas, hay 6 cosas que queremos ver a la luz de nuestro texto de hoy. En primer lugar, observemos el momento de la tentación. Según el versículo 1, dice entonces, Jesús fue tentado. Fue entonces. Eso realmente tocó una fibra en mi corazón, este periodo de tiempo que queremos analizar en relación con la tentación. Fue entonces cuando Jesús fue tentado. ¿Entonces cuándo? Bueno, retrocediendo al capítulo 3. Fue después de su bautismo. Imagina esto, Jesucristo fue bautizado, el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma. Una voz del cielo habló acerca de él. Juan el Bautista declaró que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente en Juan capítulo 1, versículos 29 en adelante. Y así fue durante este tiempo de toda esta magnificencia, toda esta gloria, toda esta majestuosidad, la coronación del Rey, por así decirlo. La unción del Rey fue entonces cuando vinieron las tentaciones. Verás, muchas veces después de una bendición gloriosa, después de una experiencia espiritual maravillosa, es muchas veces cuando el diablo viene y le encanta confundirnos. Después de esa experiencia en la cima de la montaña, podríamos decir. Mientras bajamos la colina, sabemos que nos dirigimos al valle de la tentación. Y creo que muchas veces hemos experimentado eso en nuestras propias vidas. Después de una gran victoria espiritual, después de una gran bendición espiritual, después de que Dios nos use, después de que Dios nos unja y trabaje en y a través de nosotros. Ese es el momento en que el enemigo ama atacarnos. Puede que digas, bueno, no he experimentado eso, pues ánimo, lo harás. Es solo cuestión de tiempo hasta que el enemigo te ataque. Hasta que ponga la tentación frente a ti. Y normalmente sucede después de una gran bendición espiritual. Regresemos al capítulo 4 de Mateo. Vamos a abordar la tercera cosa que queremos examinar con respecto a la tentación del rey. Y esto involucra el lugar de la tentación. Según el versículo 1, fue en el desierto.
No te lo pierdas. Fue en el desierto donde Jesús fue tentado. Ahora, sin duda estaba hablando del desierto de Judea. Es un área bastante grande al este de Jerusalén, cerca de Jericó, en la región del Mar Muerto, muy probablemente. He estado en el desierto de Judea varias veces y te aseguro que es un lugar muy caliente, seco y desolado. Casi no hay vegetación de ningún tipo. Y aquí está Jesús, en el desierto, siendo tentado por el diablo. Ahora, no hay duda de que tenía hambre. Según el versículo 2, la Biblia dice que tenía hambre. Sin duda tenía sed, no hay agua en esta área. Está solo, sin duda está cansado, ha estado ayunando durante 40 días. De hecho, está en un área muy peligrosa según Marcos capítulo 1, versículo 13. La Biblia dice que estaba en un lugar donde había fieras salvajes. Así que aquí está en este lugar seco, caliente y desolado. Tiene hambre, tiene sed, está completamente solo, está en un lugar muy peligroso y ahí es cuando vinieron las tentaciones. ¿Y qué imagen nos pinta esto? Sin duda habla de un lugar de debilidad, un lugar de vulnerabilidad. Y muchas veces, cuando somos vulnerables, cuando estamos en un lugar de debilidad en nuestras propias vidas físicamente, espiritualmente, emocionalmente, financieramente, cualquiera que sea el tipo de dificultad que estemos atravesando. Cuando estamos en un lugar en el que somos más vulnerables, típicamente es cuando vienen las tentaciones. Y escucha, Satanás sabe cuándo atacar y sabe cómo hacerlo. Conoce nuestras debilidades, conoce nuestras vulnerabilidades, sabe cuándo estamos sufriendo física y emocionalmente, espiritualmente, financieramente, en nuestras relaciones, sabe cuándo golpear. Por favor, no tomes esto a la ligera. Pero las tentaciones no solo vienen cuando somos débiles y vulnerables. Creo que las tentaciones también vienen cuando somos fuertes y poderosos. ¿Ves? No pienses ni por un momento que Satanás no va a tentarnos y poner tribulación y prueba ante nosotros en áreas en las que somos fuertes. Muchas veces pensamos, bueno, ya sabes, esto no será un problema para mí. No tengo tentaciones para caer en pecado en esta área de mi vida, sin importar lo que sea. Bueno, no estoy preocupado por hacer esto o ir allá o tomar esto o beber aquello. Porque después de todo, no soy realmente susceptible de caer en pecado debido a esta cosa en particular. Cuidado. Toma precauciones y estate atento, porque a Satanás le encanta atacarnos cuando creemos que somos fuertes. En áreas en las que pensamos que no podemos fallar o caer. De hecho, Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice, así que el que cree que está firme, mire que no caiga. ¿Ves? Cuando nos mantenemos en una área de tentación y pensamos, bueno, esto no me va a afectar, otras personas tienen problemas en esta área, pero no yo, así que puedo hacerlo. Eso es orgullo. Y Dios resiste a los soberbios. Y el orgullo siempre vendrá antes de la destrucción. Y un espíritu altivo antes de la caída. Número 4. Lleguemos al cuarto punto que queremos analizar en relación a la tentación del rey. Y esto involucra la fuente de la tentación. Y es el diablo. Mira de nuevo el versículo 1. Dice que Jesús fue tentado por el diablo. Volvamos a Santiago capítulo 1. La tentación vino del diablo. La Biblia es muy clara en esa área. Pero hay algo que necesitamos entender sobre esta idea de la tentación que proviene del diablo. En Santiago capítulo 1. La fuente de la tentación es el diablo, es cierto. Pero la fuente de las pruebas y tribulaciones es Dios. La palabra tentar o tentación, la palabra probar o prueba es exactamente la misma palabra griega. Dices, ¿cómo sé si es una tentación de Satanás o una prueba de Dios? Se determina por el contexto. Echa un vistazo al versículo 2 de Santiago capítulo 1. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2-3. Las palabras pruebas y prueba en los versículos 2 y 3 son la misma palabra griega exacta. Ahora baja al versículo 12 por un momento. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, ahí está nuestra misma palabra griega.
como en la palabra prueba en el versículo 2 y la palabra prueba en el versículo 3. Porque cuando haya sido probado, sometido a prueba, será coronado de vida, según lo prometido por el Señor a los que le aman. Ahora mira el versículo 13. Que nadie, cuando sea tentado, diga, es Dios quien me tienta. Ahí está la misma palabra griega nuevamente. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Interesante, esta palabra tentar, prueba, es la palabra periazo. ¿Cómo sé si la palabra periazo, prueba, tentación se usa en un sentido bueno o malo? Pues por el contexto. En los versículos 2 al 12, la palabra periazo es algo bueno. Porque según la mitad del versículo 12, resultará en la corona de la vida. Así que cuando Dios nos prueba, cuando Dios nos pone pruebas delante, es algo bueno. Está destinado a fortalecernos, animarnos, edificarnos. Y en última instancia, resultará en que recibamos la corona de la vida. Pero en los versículos 13 al 15, esta palabra periazo se usa en un sentido negativo o malo. Porque conduce a la muerte, según el final del versículo 15. Este tipo de tentación o prueba trae la muerte. Y aquí está el punto. La fuente de toda tentación es Satanás. Ahora, la tentación en sí misma no es un pecado. Todos somos tentados todos los días de muchas maneras diferentes. Caer en esa tentación, eso es el pecado. Necesitamos tener mucho cuidado de no ponernos en un lugar de tentación. Necesitamos tener cuidado como creyentes en Jesucristo de no ponernos en un área donde vamos a ser incitados al pecado. Ya sea nuestra área débil o ya sea nuestra área fuerte. Porque Satanás lo usará todo para intentar hacernos tropezar. Y solo quiero asegurarme de que todos entendamos que la tentación no es un pecado. Caer en la tentación, eso es el pecado. Volviendo a Mateo capítulo 4. Lleguemos al quinto punto que queremos analizar. Y eso involucra la duración de la tentación. Y no creo que te guste esto en absoluto. Mira el versículo 2. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Ahora, en primer lugar, toda esta idea de ayunar se volverá muy significativa en un momento. Y veremos eso a la luz de las primeras tentaciones, así que guarda ese pensamiento sobre el ayuno. Pero lo que es significativo aquí es la duración. Tenemos otro calendario dado, 40 días y 40 noches. Ahora, por supuesto, ese número nos suena muy familiar en nuestras mentes. El número 40, el número de prueba o juicio en las Escrituras. Obviamente, hay muchos 40 diferentes en la Biblia. Pero el punto es muy simple. La tentación de Jesús, su tiempo de prueba y juicio, duró 40 días. Dices, no, en el versículo 2 ayunó 40 días. Pero Lucas nos dice en Lucas capítulo 4, versículo 2, que Jesús fue tentado durante 40 días. Así que durante este tiempo de ayuno, fue un tiempo de tentación. De hecho, Marcos 1, 13 nos dice que estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Volvamos a 1 Corintios capítulo 10 por un momento. El periodo o duración de la tentación para Jesús fue de 40 días, y esto se vuelve significativo y aplicable para todos nosotros. Porque cuando Dios permite que pruebas, tribulaciones y tentaciones entren en nuestras vidas, a menudo parece que nunca van a terminar. Y estamos pensando para nosotros mismos, Señor, ¿cuándo va a terminar esto? Bien, aprendí mi lección, bien, Señor, entiendo la imagen, Señor, entiendo dónde metí la pata y me arrepiento, quita la tribulación, quita la prueba. Pero la verdad del asunto es que a veces Dios permite pruebas, y tribulaciones, y tentaciones, que continúen en nuestras vidas indefinidamente. ¿Estás seguro? O sí, echa un vistazo al versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, mira el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Cuál es nuestra salida? ¿Cuál es nuestra salida de las pruebas y tribulaciones? Tal vez no es que Él lo va a quitar, sino que nos permitirá soportarlo. A menudo, mi oración es, Señor, solo quita esto de mí,
¿verdad? Señor, aprendí mi lección, simplemente quita esta prueba, esta tribulación, esta prueba, esta tentación. Señor, entendí el mensaje, simplemente quítalo. Y muchas veces Dios dice, no. Porque quiero que confíes en mi fe en esto. Quiero que descanses en mi bondad. Y te capacitaré y te fortaleceré para pasar por este tiempo de prueba, juicio y tentación. Y amigos, sin importar por lo que estemos pasando, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, Dios es fiel. Superar estos tiempos de tentación no se basa en nuestra fidelidad. No se basa en nuestros recursos, en quienes somos o en lo que tenemos. Se basa en su fidelidad incluso cuando somos infieles. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, qué verdad tan gloriosa. Volviendo a Mateo capítulo 4. Sí, Dios es fiel y nos ayudará, y nos capacitará para soportarlo. Hebreos 2, 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sí, Él es nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Lleguemos al sexto y último punto que queremos analizar hoy. El sexto y último punto involucra las propias tentaciones. Hay 3 de ellas. En los versículos 3 al 11, hay 3 tentaciones que Jesús enfrenta y que Mateo registra. Número 1. La primera tentación en el versículo 3 involucra lo físico. Mira el versículo 3. Ahora vino a él el tentador, Satanás, el diablo. Él dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora está la primera tentación. Di que estas piedras se conviertan en pan. Dice, si eres hijo de Dios. Es interesante porque en nuestro idioma inglés tenemos una palabra para la palabra sí, es la palabra sí, sí, muy bien. 3 de ustedes están despiertos. Sí, por supuesto, nuestra palabra es sí, pero, en el idioma griego hay 4 palabras diferentes para la palabra sí. Esta palabra en particular es lo que llamamos la condición de primera clase. Diríamos sí y es así. Nuestra traducción al inglés sería ya que. Es una declaración de hecho, es indicativa. Ya que en realidad eres hijo de Dios, usa tus poderes sobrenaturales para convertir estas piedras en pan. Después de todo, el versículo 2 dice que has estado ayunando durante 40 días y 40 noches, tienes hambre, eso es lo que dice la Biblia. Usa tus atributos divinos para transformar estas rocas en alimento. Ahora, ¿a qué se refiere Satanás aquí? Bueno, creo que hay al menos 2 cosas. Creo que hay 2 cosas en esta tentación que necesitamos saber y entender. Creo que lo primero que Satanás está diciendo involucra cuidar la carne. Ve a Romanos capítulo 8 por un momento. Satanás está diciendo en esta primera parte de la tentación, alimenta la carne, concéntrate en la carne, cuida de la carne. No te preocupes por el espíritu. Recuerda que él estaba ayunando. Dijimos que íbamos a hablar de eso. En las Escrituras, el ayuno generalmente se asocia con la oración. Cuando leemos sobre el ayuno, es oración y ayuno. Eso apunta y habla del aspecto espiritual de la vida. El ayuno, aunque nunca se nos ordena ayunar en las Escrituras, se implica como algo que ya deberíamos estar haciendo. El ayuno es algo que fluye de una vida espiritual. No ayunamos para ser espirituales, ayunamos como resultado de ser espirituales. Como resultado de orar, servir, ministrar al Señor, el subproducto de eso es el ayuno. Al igual que leer la Biblia, ir a la iglesia, servir, diezmar, adorar, todo lo que hacemos es el resultado de nuestro amor por Jesucristo. Es el resultado de ser un hombre o una mujer espiritual, podríamos decir. Y Satanás simplemente está diciendo, mira, no te concentres en lo espiritual, concéntrate en lo físico. Cuida la carne, alimenta la carne, no alimentes el espíritu. ¿Ves cómo se está uniendo la tentación ahora? Esta es una verdad enorme para todos nosotros. Pero necesitamos alimentar el espíritu, necesitamos caminar en el espíritu, vivir en el espíritu. Poner nuestras mentes en el espíritu. Este es un problema enorme. Él estaba diciendo, mira, pon tu mente en la carne, convierte estas rocas en pan. ¿Qué estaba haciendo Jesús?
Estaba poniendo su mente en el espíritu. Al ayunar y sin duda orar. He escuchado a pastores decir que las personas pueden estar tan enfocadas en lo espiritual o en lo celestial que no son de ninguna utilidad terrenal. No sé de dónde sacan eso, por cierto, eso no está en la Biblia. De hecho, la Biblia enseña exactamente lo contrario. Cuando estamos enfocados en lo celestial, es la única vez que podemos ser útiles en la tierra. Echa un vistazo al versículo 5. Pablo deja eso muy claro. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, amigos, me doy cuenta de que este es un punto sencillo, pero es absolutamente enorme. Que nos enfoquemos en el aspecto espiritual de la vida, no en el aspecto físico de la vida, porque Satanás amaría nada más que venir y tentarnos a enfocarnos en la carne en lugar del espíritu. Pero hay una segunda razón por la que creo que Satanás presenta esta primera tentación. En primer lugar, está diciendo que cuidemos la carne, pero creo que el número 2 es igual de importante. Está diciendo que confiemos en nosotros mismos. Ahora, imagina la situación, Jesús ha pasado 40 días y 40 noches en el desierto. Sin comida, sin agua, bestias salvajes. Está en un lugar muy difícil y peligroso. Y Satanás lo está tentando diciendo, mira, no puedes confiar en Dios. Necesitas confiar en ti mismo. Necesitas usar tus propios poderes divinos y convertir estas piedras en pan. No puedes depender de Dios. Quiero decir, mira, incluso Elías fue alimentado por cuervos en el desierto, pero Dios no te está alimentando. No puedes confiar en Él, necesitas confiar en ti mismo. Vaya. ¿No es un mensaje familiar? Lo mismo que el mundo nos está diciendo hoy, no puedes confiar en Dios. Necesitas confiar en ti mismo. Muchas denominaciones religiosas caen en esa categoría, por cierto. Quieren que confiemos en nuestro propio desempeño, en nuestros propios esfuerzos, en nuestra propia habilidad, pensando que de alguna manera podemos ganarnos el cielo. No, necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos confiar en Dios. Dirás, pero Dios no está proveyendo para mí en este momento. Bueno, si Dios no está proveyendo lo que crees que necesitas, entonces no lo necesitas. Filipenses 4:19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Puedes confiar en Dios para proveer todo lo que necesitas, según sus riquezas y gloria. Ahora, tal vez no sea todo lo que quieres. Seguro que será todo lo que necesitas. Dirás, pero perdí mi trabajo, estoy perdiendo mi casa, mi auto, bueno, entonces no necesitas esas cosas aparentemente. Si las necesitaras, las tendrías. Si no las tienes, aparentemente no las necesitas. ¿Están todos bien? Pablo dijo en Filipenses 4:11-12. He aprendido a estar contento en cualquier estado en que me encuentre. Si no lo tenemos, no lo necesitamos. Dios es nuestro gran proveedor, nuestro gran sostenedor. Ahora necesitamos poner nuestra confianza en Él. En efecto, si decimos, no tengo lo que necesito, en efecto, lo que estamos diciendo es, Dios, no creo que estés haciendo el trabajo que deberías hacer. Debo decirles que este no es un mensaje popular hoy en día. A la luz de todos estos maravillosos sermones sobre cómo todos debemos ser ricos y cómodos, ¿me estás tomando el pelo? No leo eso en la Biblia. La Biblia dice que la tribulación está garantizada. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Eso no nos emociona a ninguno. Debemos entender que Dios está a cargo incluso de eso. Volvamos a Mateo capítulo 4. Lleguemos a la respuesta de Cristo. En esta primera tentación que trata con lo físico, Jesús responde en el versículo 4 de Mateo 4. Y dijo, escrito está, mientras cita Deuteronomio 8:3, él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! En otras palabras, no te preocupes por lo físico.
La verdadera vida no se basa en la comida, en lo que comemos o bebemos, o en dónde vamos. La verdadera vida se basa en lo espiritual. No te concentres en la carne, concéntrate en el espíritu. ¿Cuál es el alimento que necesitamos? ¿Qué nos alimenta y sostiene verdaderamente? Jesús dijo que es la palabra de Dios. Ahí está la verdadera vida. En la vida física necesitamos un poco de comida de vez en cuando. Pero la verdadera vida es lo espiritual. Y ese es el pan de vida, la palabra de Dios. Recuerda que Jesús dijo en Juan 6:48, yo soy el pan de vida. La verdadera vida, la vida eterna, está en Cristo y solo en Cristo. Sí, hay una batalla, sí, hay una guerra en la que estamos. La carne y el espíritu, Gálatas 5:17 lo deja muy claro. Pero necesitamos alimentar al espíritu con alimento espiritual. Ahora, me doy cuenta de que estoy predicando a los conversos. Todos ustedes están aquí hoy porque simplemente venimos a estudiar la Biblia y a ver lo que dice la Biblia y estudiar lo que dice la Biblia, pero entendemos que ahí está nuestra fortaleza, ahí está nuestro alimento. No importa lo que yo piense o lo que diga. El verdadero alimento no se trata de chistes, historias o citas. El poder de la vida eterna está en la palabra de Dios, y solo en la palabra de Dios. Volvamos a Mateo capítulo 4. Lleguemos a la segunda tentación. Dijimos que la primera tentación fue física. La segunda tentación es personal. Mira los versículos 5 y 6. El diablo lo llevó a la ciudad santa, que por supuesto es Jerusalén, lo puso en la cúspide del templo, lo que habla del lugar más alto en el templo. No sabemos qué tan alto era eso, aunque sabemos que el templo era la estructura más alta alrededor. Y según Josefo, el historiador judío del primer siglo, el punto más alto del pórtico de Salomón, hasta el valle de abajo, hasta el Cedrón, es de 450 pies. Así que estamos hablando de más de 450 pies. Hasta la cúspide, el punto más alto del templo. No hay duda al respecto. Y Satanás le dijo en el versículo 6, puesto que, y aquí está nuestra palabra nuevamente, ya que en realidad eres hijo de Dios, échate abajo. Y por supuesto, Satanás se basa en el hecho de que Jesús usó la Escritura, y así lo hace también Satanás. Él dice, como cita de Salmos 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece con piedra. Así que Satanás toma la Escritura y la usa en contra de Jesús. ¿Cómo? Porque el trampolín de la segunda tentación proviene de la primera. En la primera tentación estaba diciendo, mira, cuídate a ti mismo, alimenta la carne, no el espíritu. Confía en ti mismo, no puedes confiar en Dios. Pero Jesús dijo, no. Estoy buscando su voluntad, no estoy interesado en lo que quiero lo que Él quiere y confío en Dios. Pongo toda mi fe, toda mi confianza en Dios, que Él proveerá para cada una de mis necesidades. No tengo que convertir estas piedras en pan, mi Dios es fiel. Él proveerá para mí según sus riquezas en gloria. Así que en la segunda tentación, Satanás está diciendo en cierto sentido, de acuerdo, ya que confías en Dios, demuéstralo. Ya que estás poniendo tu fe en Dios, déjame verlo en tu vida, salta. Demuestra que confías en Dios. Salta del templo. Después de todo, la Biblia dice en Salmos 91 que ha dado a sus ángeles la orden de cuidarte. Te protegerán y no dejarán que tu pie tropiece sobre la piedra. ¡Wow! ¿No es eso un pensamiento interesante? Pero ves lo que hace con el Salmo 91, lo toma y lo retuerce, lo saca de contexto. Porque el Salmo 91 trata sobre confiar en el Señor, no sobre poner a prueba al Señor, hay una gran diferencia. Trata sobre confiar en Dios, no ponerlo a prueba. Verás, cuando ponemos a Dios a prueba, en efecto, lo que estamos diciendo es, Dios, no confío en ti. Señor, tengo esta factura que debe pagarse y si no la pagas para el viernes, no puedo creer que seas real. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Puedo ver a Dios en el cielo diciendo, ¿en serio? Escucha, tal vez Él no quiera que tengamos ese dinero. Tal vez no quiera que esa factura se pague, tal vez quiera que experimentemos todas las cosas que hemos causado nosotros mismos.
No me gusta este mensaje. Pero Dios es fiel. No tiene nada que demostrarnos. Piensas, si pudiera ver esto, si pudiera ver aquello, eso demostrará que Dios es real. Nada de lo que haga Dios puede demostrar a nadie que Él es real y llevarlos a tener fe en Él. Si tan solo hiciera un milagro. Si tan solo hiciera esto, aquello. ¿Recuerdas la historia del hombre rico y Lázaro? Creo que es Lucas 16. El hombre rico y Lázaro mueren. Lázaro en el buen lado del infierno y el hombre rico en el lado malo del infierno. Paraíso. 2 compartimentos. El hombre rico dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro de regreso de entre los muertos, porque si vuelve a la vida, mis hermanos creerán. Envía a Lázaro de regreso de entre los muertos, envíalo de regreso a la tierra. Puedo ver a Lázaro en segundo plano diciendo, no. No me envíes de vuelta. Y en Lucas 16, 31, la Biblia dice que incluso si uno resucitara de entre los muertos, no creerían. Es una verdad enorme. Volvamos a Mateo capítulo 4. Veamos la respuesta. Observa la respuesta de Jesús en el versículo 7. Dice, también está escrito, no tentarás, o pondrás a prueba, al Señor tu Dios. Justo lo que acabamos de hablar. La respuesta de Jesús, mira, no pongas a prueba a Dios, no lo pongas a prueba. Simplemente recuéstate y permítele cumplir su plan y su propósito en nuestras vidas. Diciendo, Señor, lo que quieras hacer. Ahora no me malinterpretes, creo que debemos orar específicamente, fervientemente y constantemente por nuestras circunstancias y situaciones, especialmente aquellas que hemos causado nosotros mismos. Pero en última instancia, todas nuestras oraciones deben concluir diciendo, no mi voluntad, sino tu voluntad se haga. Señor, lo que quieras hacer, como necesites obrar en mi vida, Señor, quiero estar abierto a eso, quiero estar rendido a tus planes y tus propósitos, Señor, mi vida te pertenece, 2 Corintios 19 y 20, ni siquiera soy dueño de mí mismo, fui comprado a un precio. La tierra es tuya, Señor, y toda su plenitud, y todos los que la habitan, Salmo 24, 1, Señor, todo te pertenece, así que Señor, ten tu propio camino. Tú eres el alfarero, yo soy el barro, moldéame y hazme conforme a tu voluntad, mientras estoy cediendo y esperando. Señor, no te pondré a prueba. Simplemente voy a poner mi confianza y fe en ti. Número 3 y finalmente, vamos a examinar la tercera y última tentación. Dijimos que la primera fue física, la segunda personal y la tercera involucra el poder. Echa un vistazo a los versículos 8 y 9. Nuevamente, el diablo lo llevó a un monte sumamente alto, no sabemos qué montaña es absurdo especular, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Vaya declaración. ¿Son todos los reinos, con toda su autoridad y todo su poder, de Satanás para dar? La respuesta es sí. De hecho, en el relato paralelo en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 6, Satanás dijo, a ti te daré toda esta autoridad y la gloria de estos reinos, porque me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Observa claramente que le pertenece a Satanás. Según 2 Corintios 4:4, Satanás es el Dios de esta era. En Efesios 2:2, es el príncipe de la potestad del aire. Según 1 de Juan 5:19, la Biblia dice que el mundo entero yace bajo el dominio del maligno. Sí, le pertenece para darlo. Y el punto aquí es muy sencillo. Satanás está diciendo, mira, Jesús, sé que eres el Hijo de Dios. Sé que todos los reinos del mundo serán tuyos algún día, sé que serás el Rey de reyes y Señor de señores. Leí el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16. Satanás sabe todo eso. Y en efecto, lo que está diciendo es, quiero dártelo ahora. Así no tendrás que pasar por todo el sufrimiento, todas las pruebas, todas las tribulaciones. No tendrás que soportar las burlas, los azotes, los golpes, la corona de espinas. Puedes evitar la cruz. Si simplemente te inclinas y me adoras. Todas estas cosas te daré. Te haré rey ahora mismo. No tendrás que ir a la cruz.
¿Ves? La tentación es seria. Porque ninguno de nosotros disfruta del dolor y el sufrimiento. Ninguno de nosotros disfruta de los tiempos difíciles, las pruebas y tribulaciones. Y muchas veces queremos apartarlo y decir, de acuerdo, tomaré el camino fácil. Y eso es lo que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús. Y es la misma tentación que Satanás nos presenta hoy. Puedes decir, Clark, nunca me inclinaré y adoraré a Satanás. Ahora recuerda, por favor, no imagines a Satanás parado allí con un tridente y cuernos y un traje de licra roja, ordenando a la gente que arroje un carbón al infierno. Como si de alguna manera él fuera el rey del infierno. La Biblia dice que puede transformarse en un ángel de luz. Y como es el gobernante de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, utiliza las cosas del mundo para hacernos adorarle porque adoramos al mundo y las cosas del mundo. Es muy sutil. Es un enfoque indirecto, podríamos decir. Ahora, de nuevo, no hay nada de malo en tener cosas del mundo, no malinterpretes eso. Tener cosas del mundo está bien, siempre y cuando las tengas y no te tengan a ti. Ahí está la clave. Puedes tener todas las cosas del mundo, siempre y cuando no las adores, siempre y cuando no sean tu ídolo. Porque en cuanto comienzas a adorar al mundo y a las cosas del mundo, en cierto sentido, estás adorando a Satanás porque él es el gobernante del mundo. Todos estos reinos son suyos para dar. Esto es algo profundo. Pero observa, si quieres, la respuesta de Jesús en el versículo 10. Me encanta esto. Él dice, vete Satanás. Aléjate de mí Satanás. Según el versículo 11, entonces el diablo lo dejó. Me encanta eso. Resiste al diablo, como dice Primera de Pedro, resiste al diablo y él huirá. Sí, resistimos las tentaciones por la fidelidad de Dios, a través de su fuerza, a través de su poder. Y observa, Jesús en el versículo 10, una vez más cita las Escrituras. Dice, porque escrito está, de Deuteronomio 6 y Deuteronomio 10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cualquier cosa que adoremos, es nuestro Dios. Si adoramos al mundo y las cosas del mundo, si les damos más importancia que a Jesucristo, en efecto, estamos adorando a Satanás porque Él es el gobernante del mundo. Jesús nos dice en Mateo 6:19 que no acumulemos tesoros en la tierra, que se corrompen y se destruyen. Debemos tener esos tesoros en el cielo. Buscar primero el reino de Dios, Mateo 6:33. Debemos adorar a Dios y servirle solo a Él. Puedes decir, bueno, Clark, está bien y es maravilloso. Pero, ¿por qué Jesucristo tuvo que pasar por todas estas tentaciones? Después de todo, ¿no es Jesucristo Dios Todopoderoso? Oh, sí lo es. ¿Y si Jesús es Dios Todopoderoso, son incluso válidas estas tentaciones? Porque Dios no puede pecar, Dios no puede mentir. Es imposible que Dios peque, y Jesús es Dios. Entonces, ¿por qué fue tentado? ¿Y son válidas las tentaciones, ya que no podía ser tentado al pecado porque es Dios? Buena pregunta. Sabía que ibas a hacer esa pregunta. La respuesta es sí, son válidas. Y era importante que Jesús fuera tentado, así como fue bautizado. ¿Por qué? Porque según Hebreos, capítulo 4, todos ustedes lo conocen bien, según Hebreos, capítulo 4, versículo 15, la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Miren, pase lo que pase en nuestras vidas, pase lo que estemos pasando, Jesús lo entiende. Fue tentado en todo de la misma manera que nosotros. No fue tentado para que pudiera relacionarse con nosotros, obviamente. Su tentación es para nuestro beneficio, no para el suyo. Ahora sabemos que tenemos un Dios que puede compadecerse de nuestras debilidades. Nuestro Dios no es un Dios cósmico lejano que no puede relacionarse con nosotros. Él nos entiende, puede relacionarse con nosotros y ahora sabemos que puede relacionarse con nosotros porque ha pasado por todo por lo que hemos pasado, y más. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Fue tentado en todo de la misma manera que nosotros y sin embargo, sin pecado. Y qué glorioso ejemplo es eso para nosotros.
No solo se compadece de nosotros, sino que nos da ese ejemplo. ¿Ves? Gracias a la fidelidad de Dios, nosotros también podemos ser más que vencedores. Según el versículo 16 de Hebreos 4, ahora podemos acercarnos audazmente al trono de la gracia para recibir gracia y misericordia en nuestro momento de necesidad. En nuestro momento de prueba, en nuestro momento de tribulación, en nuestro momento de tentación y prueba. Podemos acudir a Él y decir, Dios, gracias, sé que sabes por lo que estoy pasando, y acudo a ti hoy, por tu fidelidad y tu bondad, para fortalecerme y capacitarme para ser victorioso en la vida de la tentación. Padre, cuán agradecidos estamos. Señor, por esta verdad sencilla pero increíblemente práctica de tu palabra. Y Señor, te pedimos que por tu Espíritu sigas ayudándonos y sanándonos. Continúa fortaleciéndonos, capacitándonos, Señor, para soportar todas las tentaciones que se nos presentan. Para que, Señor, podamos traer gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén.